Ser Podcast. Bueno, pues entenderán que hoy, de todas las cosas que puedan decirse, de esa alegría que hace que este país despierte con esta sonrisa de ahora, esas cosas las diga aquí quien ha estado allí, quien las vio llegar y jugar y quien conoce lo que ha costado a esta generación y a las que las precedieron tocar la gloria. Entenderán que esta mañana lo que podamos decir a las 8 lo diga todavía desde Australia Sonia Luz. Hola, Sonia. Hola, Sastre, buenos días. ¿Y qué decimos, Sonia, un día después? Pues que el patito feo se ha convertido en cisne, que no sé si todo el camino, las zancadillas y los obstáculos habrán merecido la pena, pero sin duda hoy todo se ve mejor con una estrella en el pecho. Que si esta selección ha sido capaz de tocar el cielo en su tercer mundial, no sé de qué hubieran sido capaces en el primero o incluso antes con los medios adecuados, porque talento han demostrado hace años que les sobra. Esfuerzo han puesto desde el minuto 1, pero solo ahora se han visto acompañadas en todos los sentidos y cuando si al talento y al esfuerzo se le suman los recursos, pues los resultados llegan. El deporte femenino lleva tiempo brillando en España, pero que en un país dominado por el fútbol brille la selección femenina es sin duda todo un plus. Y te lo dice alguien que en su día jugó baloncesto porque no había equipos de fútbol femenino. El triunfo de la selección es el triunfo de tantas y tantas mujeres que se han ido abriendo paso en terrenos eminentemente masculinos, como por ejemplo también el periodismo deportivo. Pero sin duda el triunfo de la selección es el triunfo de todas. El cierre a un mundial. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Luego seguiremos escuchando a nuestra enviada especial al Mundial, que ya va a empezar su camino de regreso en este día después, el de la celebración. Las jugadoras están ya volviendo, aterrizarán esta noche en nuestro país y aquí podrán comprobar cómo el conjunto de la ciudadanía las ha ido siguiendo, ha ido vibrando con ellas hasta llegar a esa final de ayer, para la que se llenaron recintos con pantallas gigantes, fuera en Madrid. ¡Somos campeonas del mundo! Fuera en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Gijón, en Santiago. Este es un éxito para la historia del deporte en nuestro país, no para el deporte femenino, para el deporte. Es un éxito social, porque acaba con décadas de prejuicios y miradas por encima del hombro, porque ojalá sirva para llevarse los comentarios machistas que aún se dan en algunos campos pequeños. Es el éxito para quienes buscan equipo a sus hijas, lo comentaba ahora Sonia, y las traen y las llevan las tardes de entrenamiento. Ayer Cata Coll se agradecía en directo así a su madre, era en Carrusel. Que disfrute el momento porque han hecho historia. Pues que la quiero un montón, que todo esto que estoy consiguiendo es gracias a ellos, por llevarme entreno tras entreno, por hacer viajes, por devolverme. Creo que al final los que están recompensados son ellos por todo el trabajo que hacen por sus hijos, y siempre voy a estar agradecida a mis padres por todo lo que han hecho por mí. La prensa generalista abre esta mañana sus portadas con la victoria de España a 5 columnas, ocupando toda la plana, como hace también buena parte de la prensa del mundo. Antonio Martín. Spain has been crowned the Women's World Cup champions. Frauen einen neuen Weltmeister. Spaniens Fußballerinnen haben un éxito inesperado, merecido y que llega después de un tiempo muy revuelto. Así resume la prensa internacional la victoria de España. Entre el estilo y lo hostil, titulan un juego de palabras el francés L'Équipe. España alcanza el techo del mundo, dice la Gazzetta dello Sport, que habla de un crecimiento impetuoso del fútbol femenino español, a pesar de un pasado que define como tormentoso. En Estados Unidos, país dominador en otros mundiales, The New York Times dice que España no se contiene la celebración y que merecido lo tiene por las polémicas del último año. Añade este periódico que el talento puede con todo y la CNN concluye, se ha hecho historia. Decíamos, Sampe, que la selección aterriza esta noche en Madrid. Está previsto que sea sobre las 9 de la noche la llegada al aeropuerto de Barajas. De ahí partirán en un autobús descapotable hacia la explanada del Puente del Rey en Madrid-Río, el mismo escenario en el que en 2010 la selección masculina celebraba el Mundial de Sudáfrica. Durante el recorrido la afición va a poder saludar y vitorear a las campeonas, que podrían llegar sobre las 10 de la noche a Madrid-Río, donde además se esperan actuaciones musicales que se van a ir confirmando en las próximas horas. Hoy las protagonistas son ellas, son las jugadoras, como es evidente, aunque hay otra polémica que ha envuelto a la celebración. El beso que dio Luis Rubiales a Jenny Hermoso. La Federación ha hecho llegar un comunicado a la agencia EFE, según el cual Jenny Hermoso ha dicho que fue un gesto mutuo, espontáneo de alegría. Un gesto, y esto ya no lo dice la nota, lo decimos nosotros, que en los cientos de celebraciones que hemos visto compartir a Rubiales con jugadores, no ha tenido con ninguno de ellos. A ninguno le cogió la cabeza para darle un beso sin preguntar. Lo hizo con Jenny Hermoso, a la que sí pudimos escuchar cómo decía en el vestuario: no me ha gustado, pero ¿qué hago? Es incompatible celebrar el avance que supone este mundial y tener que ver cómo el presidente de la Federación besa a una jugadora.
Incompatible hablar de igualdad y escuchar decir a Rubiales que esto es una gilipollez que solo importa a los idiotas y a los tontos, y que lo importante aquí es el Mundial y no él, quitándole relevancia a lo suyo. Pues se agradece la explicación de Luis Rubiales, pero habría que decirle que tan tontos tampoco somos. Bueno, en El Abierto volveremos en directo a Sídney. Antes, a las 8:30 en punto, hablaremos aquí en Hoy por Hoy con el presidente de Canarias para que nos actualice la situación del incendio que ha obligado a desalojar este fin de semana a miles de vecinos. Unos 12.000 de ellos siguen sin poder regresar a sus casas por un fuego que ha superado ya las 12.000 hectáreas y cuyo perímetro se extiende por una superficie de 90 kilómetros. Canarias, Santiago Moreno. Los últimos evacuados fueron los trabajadores del Parador Nacional del Teide, a más de 2.000 metros de altura. Además, anoche no se descartaban nuevos desalojos de algunas zonas de Fasnia y Arico, a pesar de la mejora de las condiciones climatológicas que permitieron el regreso a sus viviendas de vecinos de Arafo y Candelaria. Los más de 300 efectivos centran sus esfuerzos en contener el fuego en el norte tras lograr estabilizar el frente sur. El objetivo es poder desembarcar en los altos de Güímar para evitar que las llamas continúen hacia el oeste de la isla. Todo eso sin desatender algunas reactivaciones producidas en el perímetro del incendio. La Guardia Civil trabaja en 3 líneas de investigación para determinar la autoría de este incendio intencionado originado el pasado martes y que ha devorado cerca de 13.000 hectáreas de alto valor ecológico. El riesgo de incendio aumenta hoy en buena parte del país, atención a eso, por esta cuarta ola de calor del verano que ya habrán podido notar con las temperaturas. Se esperan máximas que van a quedar por encima de los 40 grados en el sur, en el oeste, bueno, en realidad, Jordi, en buena parte de la península. Sí, en el interior, desde el interior de Galicia hasta el sudeste de la península, estas máximas cercanas a los 40 grados, pero es que incluso en el litoral, Canarias o también el Mediterráneo, máximas que ya no son tan habituales como los 35 grados. Si añadimos humedad, pues nos podemos imaginar una sensación marcada de bochorno. Quedan al margen de esta situación el Cantábrico y el litoral gallego, aquí con algunas nubes durante la mañana, esta tarde tormentas en el Pirineo, poca agua dejarán y esta situación como mínimo se alargará hasta el viernes. Es un lunes de mucha política también, porque esta mañana empieza la ronda de consultas del Rey, de la que en principio debería salir el candidato para una investidura. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que quiere presentarse, aunque no le den los números. También ha dicho Pedro Sánchez que quiere intentar la investidura, para lo que está negociando con los partidos que apoyaron a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Pero será el Rey quien decida en función de esa ronda que hoy comienza. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En caso del PSOE, el objetivo que tienen es evitar la repetición electoral, aunque los apoyos en este momento, Javi, no los tienen. Sí, necesitan buscarlos y amarrarlos y en eso están. En el Partido Socialista la consigna es clara: acelerar el diálogo y la negociación para conseguir el sí de los independentistas catalanes. En Ferraz siguen creyendo que Sánchez tiene más opciones que Feijóo, instalado, dicen, en el metaverso del PP, donde vive una realidad paralela. Félix Bolaños. El señor Feijóo se empeña en ir a una investidura que tanto nos va a recordar a la moción de censura del señor Tamames, porque bueno, es una pérdida de tiempo, no hay duda. Claramente se conoce de antemano el resultado, que es un fracaso. Porque las cuentas de Feijóo, dicen en Ferraz, chocan con la realidad. Esos escasos 139 diputados, el escaso apoyo que recibió el PP en la constitución de la mesa la semana pasada, fue un anticipo del fracaso que sufrirá si el Rey se decanta por Núñez Feijóo como candidato a la investidura. El Partido Popular tiene un problema, y es que si tú desprecias continuamente a todas las fuerzas políticas, tienes luego muchas dificultades para tener puentes de entendimiento, para dialogar con otros. El PP ha dinamitado esos puentes y por eso ven imposible que encuentre el PP un camino a la Moncloa. Con el portavoz del PNV, con Aitor Esteban, vamos a hablar también esta mañana aquí en El Abierto para preguntarle por las negociaciones para una investidura de Sánchez, para la que el PSOE en todo caso necesita a los independentistas, que no van a acudir a la ronda de consultas con el Rey. Y que además, Barcelona, Sergi Caballero, buen día. Hola, buen día. Insisten en que la votación de la semana pasada en el Congreso no anticipa su hipotético apoyo en una investidura. No, desvinculan una cosa de la otra. Saben que sus 14 escaños, los 7 de Esquerra y los 7 de Junts, son imprescindibles para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, y ambos partidos han marcado una clara línea roja, que son la amnistía y el referéndum. Aún así, los pactos entre los republicanos y los socialistas en el Govern de Cataluña, para los presupuestos, por ejemplo, vaticinan que es más probable que Esquerra llegue antes que Junts a un acuerdo en la negociación con el PSOE. De hecho, Marta Rovira, de Esquerra, ha insinuado en una entrevista que la amnistía sería suficiente para poner, dice, punto y final al conflicto político. En cambio, en Junts parece todo un poco más complicado. En las negociaciones que se llevan, como sabes, desde Bruselas, reivindican el referéndum y dicen que esto también es muy importante. Sergi, Javier, hasta luego. Hasta luego.
Y en el PP les decía que la estrategia pasa porque Núñez Feijóo se ofrezca al rey como candidato, aunque sea para perder la votación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Hemos ido contando, lo has ido contando tú durante las últimas semanas, que esta iniciativa, eso de ir a la investidura, si es que el rey les designa, aunque fuera para perderla, es una iniciativa que no todo el mundo comparte dentro del Partido Popular. El caso es que Feijóo lo tiene claro y es el que manda. Si el rey le llama, no se hará un Rajoy, él luchará la investidura. Volvemos a reiterar la disposición del Partido Popular, la disposición de Alberto Núñez Feijóo a asumir esa investidura si así se le encarga el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Declaraciones enlatadas de Cuca Gamarra. La cúpula del PP sigue recordando que tienen un compromiso con sus electores, aunque los hay que piensan que si el rey mirara y señalara a Pedro Sánchez casi sería un alivio. Delante de los micros, eso sí, se siguen diciendo cosas como esta. El candidato Sánchez parece que es incapaz de respetar el resultado de las urnas. Declaraciones de todo un presidente del Senado, Pedro Rollana. El PP tiene claro que su labor en este punto del partido y asumiendo que la victoria está imposible, pasa por denunciar el pacto de Sánchez con los independentistas y en especial con Puigdemont y poner el dedo en la llaga de la amnistía. David, hasta luego. Hasta luego. Les estamos contando desde primera hora la historia de una mujer marroquí, Amira se llama, que lleva 32 años en nuestro país sin que le hayan dado el permiso de residencia. 32 años. Está aquí desde los 14 años. Vive en Ceuta, donde llegó huyendo de la violencia que vivía en su casa en su país y ha pedido el permiso casi una decena de veces, pero lleva 3 décadas en España siendo un fantasma a los ojos de la administración. Es una historia que nos cuenta Nicolás Castellano. Amira quería dejar atrás la violencia intrafamiliar que padeció en Marrakech, pero el país donde quiso refugiarse lleva casi 33 años sin reconocer. Pero llevas 32 años. 32 años, ahora voy a cumplir 33. No lo sé, la verdad yo no entiendo. Como yo no tengo amistades, no tengo algo... Sin documentación, nunca la escolarizaron. Se ha gastado en 2 abogados más de 7.000 euros con estafa incluida. Contratado un primer abogado, me estafó con 3.000 euros. Su caso lo ha dado a conocer la ONG No Name Kitchen, que ha trasladado las preguntas de la SER a Amira. Me siento agobiada, humillada, nadie quiere ayudarme. Vive con el miedo a que la puedan deportar a Marruecos en cualquier momento. Puede cogerme la policía y me manda a Marruecos. Yo no quiero ir a Marruecos. Sin derecho a sanidad, paga un seguro privado para las secuelas del COVID, problemas del corazón o las crisis de ansiedad que padece. Cuando me quedo en casa, me como un poco mucho. Cobra 450 euros al mes en la casa en la que lleva 20 años trabajando como empleada doméstica, pero al no estar regularizada no puede tener contrato. Que alguien escucha mi voz, me ayuda, a un gobierno, a un político. No Name Kitchen denuncia el caso de Amira como un ejemplo de las consecuencias dramáticas que tienen para miles de personas las actuales leyes de extranjería. Más de 300 personas, por cierto, han llegado este fin de semana en patera a las costas españolas, Gillian. Sí, todas ya han sido atendidas. La gran mayoría fue rescatada en Baleares, 137 a lo largo del fin de semana. De las 11 pateras localizadas, 9 de hecho llegaron a las costas de Baleares. Además, en el plazo de menos de 24 horas, en Alicante, se han rescatado a 30 personas de 2 embarcaciones y en El Hierro, en las Islas Canarias, han llegado más de 160 migrantes en 2 cayucos. Eso en España. En Bari, en Italia, han llegado 55 personas a su puerto, pero de esas 55, 43 son menores no acompañados. Casi todas son víctimas de abusos, de violaciones. Otras fueron torturadas de camino hacia Europa. La información desde Italia de nuestra corresponsal, Marina García, buenos días. Buenos días. Sí, continúan los desembarcos en Italia en el verano con el mayor flujo desde 2017. Noi continuiamo a parlare della questione migranti che torna in primo piano con i centri di accoglienza, el collasso. Mientras el centro de acogida de la isla de Lampedusa se encuentra de nuevo por encima de sus posibilidades con más de 2.000 personas en un espacio pensado para 400, han desembarcado en la ciudad de Bari 55 migrantes que habían sido salvados por una nave de la ONG Médicos Sin Fronteras. La mayoría, 43, eran menores no acompañados que habían atravesado países como Mauritania, Argelia o Túnez y que han contado a su llegada el infierno de violencias, torturas vividas en su camino para llegar a Europa. Entre ellos, una joven de solo 15 años que viajaba sola y que ha relatado haber sido víctima de varias violaciones y haber sufrido el hambre y la sed desde que salió de su país. Ahora, todos los migrantes se encuentran en buen estado, pero se enciende de nuevo la alarma sobre los menores no acompañados que viajan solos a Europa buscando una vida mejor, que son cada vez más. En los primeros 6 meses de este año eran ya 6.000, un número en constante crecimiento. En el mapa para entender el mundo... Que este Ecuador valiente, que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó
por una mujer y por la revolución ciudadana. Es Luisa González la ganadora de las elecciones en Ecuador, aunque con mayoría insuficiente. El país tendrá que volver a votar, habrá una segunda vuelta para elegir entre ella la candidata afín al expresidente Correa o el empresario Daniel Noboa. En tercer lugar ha quedado el sustituto del candidato que fue asesinado hace un par de semanas en campaña, Fernando Villavicencio Bayo. Sí, el periodista Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, que ayer tuvo que acudir a votar vistiendo un chaleco antibalas, casco de Kevlar y rodeado de decenas de policías y soldados que bloqueaban a la prensa la imagen del candidato depositando su voto en la urna. Zurita no disputará la segunda vuelta al haber quedado tercera su formación. Quienes sí lo harán, como decías, serán la abogada correísta Luisa González y el joven Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más acaudalados de Ecuador. La verdad que en este momento no. Una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Noboa descarta por ahora posibles pactos con otras formaciones anticorreístas, aunque va a necesitar el apoyo de esos millones de votantes si quiere imponerse a Luisa González, que aspira a convertirse el próximo 15 de octubre en la primera mujer presidenta de Ecuador. Madrugada también de elecciones en Guatemala, aunque el resultado ha sido mucho más claro. El candidato de izquierdas ha ganado con más del 58% de los votos. Asier Vera, buenos días. Buenos días. Guatemala ha dado un giro a la izquierda. Bernardo Arévalo de León, del movimiento Semilla, arrasó en las elecciones de este domingo al aglutinar el 58,2% de los votos frente al 36,9% que ha obtenido la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Arévalo de León asumirá el poder el 14 de enero de 2024 y su principal caballo de batalla será sacar al país del pantano de la corrupción, tal como ha prometido. Pretende recuperar el 40% del presupuesto que se va en actos corruptos, lo que tiene sumida en la pobreza o la extrema pobreza a 6 de cada 10 personas. Tras quedar segundo en la primera vuelta del 25 de junio, Arévalo de León sufrió una persecución judicial a cargo de la Fiscalía y un juez. Ambos se confabularon para suspender la personalidad jurídica de Semilla en base a una investigación sobre una supuesta falsificación de firmas de afiliados. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad frenó la anulación del partido, lo que permitió a Arévalo de León participar en la segunda vuelta, en la que ha vencido con solvencia a su rival, pese a la campaña negra que hizo Sandra Torres en su contra. Llegó a decir que iba a disolver el ejército, legalizar las drogas y el aborto y permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. El objetivo de Torres era aglutinar el voto de la población más conservadora del país centroamericano, influenciada por la religión. Si bien todas estas mentiras no le sirvieron para ganar las elecciones. Es la tercera vez consecutiva que la candidata de la UNE cae en la segunda vuelta, mientras que esta era la primera vez que Arévalo de León se presentaba a las elecciones presidenciales. Y en todo el mundo es noticia no solo en España el calor y el tiempo, Gillian. En Estados Unidos, mientras un terremoto y una tormenta tropical azotan California, el centro del país espera batir a mitad de esta misma semana el récord de temperaturas de este siglo XXI, más de 50 grados. En Italia, la máxima se va a registrar en Florencia, 40 grados. En Francia se esperan 42 en Burdeos y en Grecia van a tener temperaturas similares, además de intentar controlar otro incendio forestal. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana.